Buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a yomedefiendo.com, el blog en el que pretendemos poner en práctica la idea del do it yourself, hazlo por ti mismo. En este caso estamos hablando del procedimiento administrativo y después de haber visto sus fases, pues ahora vamos a centrar nuestra atención en cómo tiene que ser la resolución administrativa para que valga, para que sea válida. Los requisitos formales de la resolución administrativa la encontramos en el artículo 89 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, la que citábamos en el primer post dedicado a los aspectos generales del procedimiento administrativo, la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Y en primer lugar, lo que nos llama la atención es que la ley en su artículo 89 nos diga que la resolución administrativa deberá decidir todas las cuestiones planteadas y otras derivadas. Repetimos esta idea porque no tiene desperdicio. Decidirá todas las cuestiones planteadas e incluso aquellas que no se planteen también, pero que sean derivadas. ¿Por qué decimos que esto no tiene desperdicio? Porque esto es lógico que sea así. Pero claro, si tenemos en cuenta de que, como explicábamos en el post, en la entrada anterior, se puede resolver por silencio administrativo, tenemos que concluir de que si se resuelve por silencio administrativo, entonces no se está resolviendo sobre nada. Así, el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice que hay que decidir todas las cuestiones planteadas, pero la misma Ley de Procedimiento Administrativo dice también que la administración puede no decidir nada porque se calla, no contesta, da la callada por respuesta y ahí tiene usted su resolución positiva con carácter general, negativa en la mayoría de los casos importantes, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, que en todos los casos en que se resuelva expresamente, la ley dice también que se debe de respetar el principio de congruencia. Y esto quiere decir que lo que la administración resuelva tiene que ser congruente con lo que el administrado haya planteado, o no ya con lo que el administrado haya planteado si era un expediente administrativo iniciado a instancia de parte, sino que si fue un expediente administrativo iniciado de oficio, que la propia administración abrió, deberá de resolverse de manera congruente a la causa que motivó su apertura. Por ejemplo, imaginemos que nos pusieran o nos abrieran un expediente, porque todavía no nos han puesto una multa, sino que nos abren un expediente para poner una multa por exceso de velocidad. Y resulta que cuando llega la notificación nos terminan sancionando por no haber pasado la ITV. Pues eso no puede ser, esa resolución es como mínimo anulable, y yo diría que es nula. ¿Por qué? Porque a mí me han abierto un expediente por exceso de velocidad, no por no pasar el coche por la ITV. Y es que esto tiene una trascendencia fundamental, porque durante toda la fase del procedimiento administrativo yo me he estado defendiendo del exceso de velocidad, no de no haber pasado la ITV. Si usted me quiere multar por no haber pasado la ITV, tiene que abrirme un expediente para eso, para que yo tenga la oportunidad de poder presentar alegaciones, poder hacer pruebas, alegar en la fase de trámite de audiencia y seguir todo el procedimiento administrativo por todos sus cauces. Pues esto es muy importante porque esto ocurre a veces, claro, no de manera tan brutal como yo estoy describiendo aquí, que es una exageración para que se entienda el punto, pero sigue ocurriendo en el que se puede abrir expediente por un motivo y terminar con otro que es parecido, que es conexo, pero que no es por lo cual se abrió. Y en ese caso, esa resolución es clarísimamente atacable y además tenemos todas las posibilidades del mundo de poder ganárselo a la administración. Otro aspecto muy importante, remarco otra vez, muy importante, es la obligación que impone el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto es, que las resoluciones administrativas deben de expresar, además de la decisión adoptada, como nos dice el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, nos dice además que tienen que estar motivadas. Es decir, lo de motivado es que tienen que darnos la razón de por qué la decisión. No basta con que nos den lo que queremos, sino que nos tienen que decir por qué tenemos derecho a ello. Y si nos lo deniegan, con más motivo todavía. Bueno, ¿por qué hemos hecho antes alusión al artículo 54 si estos requisitos están en el artículo 89? Pues porque el artículo 89 exige la motivación, pero es que el artículo 54, como este es un tema tan importante, ese artículo está dedicado íntegramente al tema de la motivación de los actos y de las resoluciones administrativas.
Así, en esta motivación, pues se nos dice que nos tienen que dar los argumentos, tanto de hecho como de derecho. Es decir, nos tienen que explicar el por qué los hechos justifican la resolución que se ha admitido, y también nos tienen que dar los fundamentos de derecho, es decir, en qué norma, en qué ley, en qué reglamento, en qué decisión, en qué norma se está basando el órgano que resuelve para adoptar esa resolución. Así, el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo nos dicen que las resoluciones, que a continuación vamos a matizar, deberán de ser motivadas, como ya hemos dicho, tienen que explicar el porqué, aunque dice también con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho, como hemos dicho. Sucinta, si miramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, veremos que sucinto significa breve. ¿Esto qué significa? Significa que aunque la ley dice que nos tienen que explicar el porqué, eso no significa que tengamos derecho a que nos expliquen con pelos y señales el porqué de esto y de aquello. Es decir, no podemos tampoco pedir a la administración que nos dé tantos detalles que una resolución termine siendo un libro. Pero lo que sí significa es que tienen que contestar a las cuestiones que hemos planteado y que tienen además que dar el porqué. No pueden simplemente dar una explicación que sea tan superficial que en realidad no aclare en qué se están basando para poder tomar esa resolución. Porque si no se cumple con el requisito de la motivación del artículo 89 en relación con el 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo, entonces la resolución que se haya dictado es anulable, adolece de anulabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esa misma Ley de Procedimiento Administrativo. Y desde luego dice el mismo artículo 54 que en todo caso tendrán que ser motivadas aquellas resoluciones que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Fundamental. Pero además es que esto se deriva directamente del artículo 9 de la Constitución Española, donde se prohíbe la falta de motivación de aquella, la irretroactividad de las resoluciones que sean perjudiciales para los ciudadanos, que les restrinjan de sus derechos subjetivos. ¿Y por qué mezclamos la motivación con la irretroactividad? Pues a continuación lo veremos, porque aunque son dos cosas diferentes, pero están muy conectadas, ya que la irretroactividad lo que está prohibiendo es que me puedan aplicar algo que se dictó antes, que me puedan aplicar una norma nueva a algo que yo hice con anterioridad, ¿vale? Entonces, si esa motivación está basada en una norma que no estaba en vigor, pues esa motivación no vale tampoco. Por otra parte, también se tienen que motivar, es obligatorio, según el artículo 54, las resoluciones que resuelvan recursos administrativos. Así que, si falta la motivación, es anulable. También hay que motivar aquellas que se separen de criterios anteriores, es decir, si la administración ha venido diciendo durante tiempo que esto había de entenderse que era así y ahora dice que no, que es asado, tiene que motivarlo. No puede cambiar de criterio simplemente, sino que tiene que explicar en qué se basa para cambiar el criterio. Así como también aquellas que estén dictadas en uso de potestades discrecionales. Esto es obvio. Si resulta que la ley le da a la administración la discrecionalidad para poder tomar una decisión o no tomarla, le da el margen para que sea ella la que lo decida, no está obligada por ley, a lo que sí que la obliga es a que dé la explicación de por qué resuelve en un sentido o resuelve en otro. Así que todo esto que hemos explicado, aunque más corto que los posts anteriores, pero no por ello menos importante, ya que aun cuando recibimos la resolución, como vemos, seguimos teniendo muchos elementos, muchas armas de la mano de defensa, ya que, creedme, por mi ejercicio profesional y por mi experiencia puedo decir que muchos de los recursos que se le ganan a las administraciones públicas son porque estas resoluciones carecen de estas cosas, y fundamentalísimamente porque carecen de una motivación adecuada. Son muchas las veces que se anulan las resoluciones porque se entiende que no están debidamente motivadas. Así que es un arma muy importante cuando tenemos que defendernos de una resolución que es claramente contraria a nuestros intereses. Pues hasta aquí llega este post con el que terminamos con el procedimiento administrativo común u ordinario, y en el siguiente videoblog dedicaremos tiempo a ver las especificidades del procedimiento sancionador,
que aunque es un procedimiento especial, como hay muchos otros, sin embargo, debido a que el procedimiento sancionador nos toca tanto porque tenemos que lidiar con él todo en alguna ocasión, en el caso de algunos incluso de manera repetida, tenemos que vernos en un expediente sancionador, como siempre digo, ya sea de tráfico, o en el ayuntamiento, o en Hacienda, pues hay que conocer cuáles son los principios que rigen el procedimiento sancionador, porque se trata de principios especiales y que merece la pena de verdad conocerlos. Recordaros, como siempre, suscribiros a yomedefiendo.com y podréis disfrutar de las ventajas de ser suscriptores gratuitos, pudiendo acceder a recursos y teniendo acceso a otros materiales, a otra información que no se cuelgan en la parte pública del blog. Pues muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente vídeo.